Sí, porque le dan la ruedita y pasa. ¿En la ruedita o aquí? En la ruedita, hacia abajo, ¿Hacia adelante o hacia atrás? hacia atrás. ¿Sí? Buenos días. Hoy vamos a comenzar el ciclo de 6 clases que me corresponde dar en esta asignatura y vamos a comenzar con una clase muy importante que es la malaria, ya que nuestro país, Venezuela, nuestro estado Bolívar, son áreas y sitios donde esta enfermedad es muy frecuente. A manera de introducción, vamos a comenzar diciendo 2 cosas para demostrar la importancia de este tema. Y vemos que realmente el paludismo es la enfermedad tropical más importante en el mundo y es la enfermedad infecciosa que más muertes causa después de la tuberculosis. Fíjense bien. Y la gravedad de la infección por Plasmodium falciparum es lo otro que la hace muy importante, es decir, lo grave que puede ser una infección por Plasmodium falciparum, y ocasionalmente cuando Plasmodium vivax es el agente causal, también puede cursar de manera grave. No es lo frecuente, pero ocasionalmente puede suceder. Entonces, ese hecho también hace importante que revisemos esta clase en la mañana de hoy. Y lo otro que está por ahí es la resistencia a las drogas antimaláricas y la ausencia de una vacuna eficaz, que son los principales retos para tratar y prevenir la malaria. Entonces, con esta introducción, pienso motivarlos para continuar con el avance de la clase. Vamos a definir en primer lugar, como dijimos del puntero, vamos a definir en primer lugar qué es la malaria. Malaria o paludismo. Les voy a recomendar, los dos nombres son válidos, malaria o paludismo, pero acostúmbrense a usar uno solo. Acostúmbrense a usar uno solo. No importa nada, o sea, si van a usar malaria, es malaria, y si van a usar paludismo, es paludismo, no estén mezclando los términos. Entonces, la malaria es una enfermedad infecciosa de gran relevancia para la salud pública, y el nombre deriva del italiano mal aria, que es mal aire, ya que se creía que la causa de la enfermedad provenía del aire poco saludable proveniente de regiones pantanosas. El otro nombre, como les mencioné, que se usa es paludismo, que deriva del latín palus, laguna, estanque, pantano, fíjense, agua, siempre agua, y también hace referencia a la misma causalidad, regiones pantanosas. ¿Quién causa la malaria y cómo se transmite? La malaria es una enfermedad infecciosa parasitaria causada por parásitos del género Plasmodium y es transmitida por la picadura de mosquitos hembras del género Anopheles. Solamente la hembra del mosquito es la responsable de la transmisión de los plasmodios, porque ella necesita alimentarse de sangre para la maduración y la puesta de sus huevos. Si le damos aquí, ¿no? ¿No? Los mecanismos de transmisión de la malaria son varios. Sin embargo, ya les mencioné el más importante, que es a través de la picadura de un mosquito Anopheles hembra, pero también se puede transmitir de la madre al feto, ¿verdad? Por vía placentaria, transplacentaria. Se puede transmitir a través de transfusiones de sangre, que estén pues, que sean procedentes de esta sangre, que el donante tenga paludismo, ¿verdad? Y no se le haya determinado. Y también se puede transmitir a través de vías endovenosas contaminadas, que se contaminen con Plasmodium. Esto sucede en áreas endémicas donde el paludismo es muy frecuente en los hospitales y a veces utilizan soluciones para lavar las vías endovenosas con heparina, y entonces, bueno, en algún momento si se reusan con otros pacientes esas soluciones de heparina, pues si se usó con un paciente con malaria, se les puede transmitir por vía endovenosa esta enfermedad. Entonces, cuando esto sucede, se llama malaria inducida en los hospitales. Entonces, fíjense que las vías de transmisión
Muy importante conocerla, siendo la más frecuente la picadura del mosquito. Entonces, ¿qué dijimos que le íbamos a dar aquí? ¿Cuántas especies? Vamos a ver cuántas especies del parásito malárico o del plasmodium pues participan en la producción de esta enfermedad. Fíjense, la malaria es causada por 5 especies de parásitos que afectan al humano y todas pertenecen al género Plasmodium. Allí tenemos anotados el Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale y más recientemente, en los últimos 10 años más o menos, el Plasmodium knowlesi, que antes era una especie que solo producía la infección en el mono. Y en esta lámina lo que quiero demostrarles es la importancia del paludismo en el mundo como causa de muerte. Fíjense, en este gráfico de una publicación excelente que salió publicada en la revista New England Journal of Medicine del año 2012, vemos cómo las enfermedades infecciosas aportan en causa de muerte en el mundo de un estimado de 58.8 millones anuales de muerte en el mundo. Fíjense, aproximadamente 15 millones, una cuarta parte, son producidas por enfermedades infecciosas. Y en primer lugar estarían las infecciones respiratorias, después las enfermedades diarreicas, el VIH-Sida, la tuberculosis y seguidamente la malaria en quinto lugar. Entonces, muy importante, y eso nos justifica el estar dando pues esta clase el día de hoy. Vamos a hablar entonces ahora de cómo está la malaria en las Américas y en Venezuela los últimos años. No fue fácil conseguir las cifras. Ustedes saben que el Ministerio de Salud Popular, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, pues dejó de publicar el anuario epidemiológico y pues cuando vamos a buscar cifras se hace muy difícil. Sin embargo, bueno, con contactos con los profesores de medicina tropical, pues pude conseguir algo, que es lo que les voy a presentar. En esta lámina que ustedes ven, fíjense, desde 1997, pero en paludismo en Venezuela hay desde muchísimos años, desde el siglo pasado. Acá vemos cómo de estas cifras, ¿verdad? De 28 o 29 mil, que ya eran elevaditas, entonces vemos cómo esto fue subiendo a lo largo de los años, ¿ves? A 41 mil, 45, 75, y vean que para el año 2016, para el año 2015, habían 242 mil casos. Para el 2016, 411 mil casos. Para el 2017, otro tanto. Y para el 2017 y para el 2018, 401.365 casos. Entonces, ni modo, esta gráfica se la tienen que grabar para que tengan claro que el paludismo, ¿verdad?, en nuestro país ha ido en ascenso, pero un ascenso importante. Cuando nos referimos a los casos de paludismo en las Américas, en el periodo 2010-2017, vemos cosas interesantes. En general, en las Américas, en los países de América, el paludismo ha disminuido considerablemente, salvo nuestro país, que está en rosado, Venezuela, que vean que en este periodo de estar en 50.000 casos, en el 2010, bueno, vean cómo progresivamente ha subido hasta los 400.000 casos. Comparativamente, Brasil, un país tan extenso, con tanta malaria y con tantas personas, vean cómo, por el contrario, disminuye de 350.000 casos hasta 150.000 y apenas ha subido de nuevo a 200. Y los otros países más significativos, en anaranjado, Colombia ha descendido considerablemente, Haití, país pobre, comparado con nosotros, Perú, y Guyana. Es decir, todos han disminuido las cifras de malaria, salvo Venezuela en ascenso estos últimos 10 años. Acá tenemos otras cifras más recientes, del 2000 al 2018, y bueno, el mismo cuento, vean que en el 2000 habían apenas 29.000 casos, fue subiendo a 45.000, 50.000, bueno, aquí ya del 2015 en adelante, 2016 y hasta el 2018, aquí tentativamente está anotado 600
617.379 casos. Digo yo tentativamente, pues la gente que trabaja en malaria tratando de recolectar casos para tener una cifra. Pero vean que el aumento de la malaria del 2000, desde el 2000 al 2018 es de un 1965%. Una cifra muy elevada. Y en esta otra lámina, que es muy significativa, que también es de las Américas, vemos lo siguiente. En verde claro, cuando ha disminuido la incidencia de malaria en menos del 50%. Y vean que estos países son Costa Rica, Ecuador, Guyana, México, Brasil y Colombia. Ellos han disminuido el paludismo o la malaria en menos del 50%, pero la han disminuido. Después, en verde más intenso, que sería disminución entre 50 y 75%. Guatemala, Bolivia y la Guyana francesa. Y en verde más intenso, los que han disminuido más del 75%, donde está República Dominicana, Haití, Surinam, Honduras, Belice, El Salvador y Argentina. En rojo, los que han aumentado los casos. Y vean que aquí, honestamente le digo, estarían Perú, en menor proporción, Panamá, pero Venezuela aumentó en 797% en ese periodo y Nicaragua, bueno, muchísimo más. Entonces, estos son los 4 países que para el 2018 en las Américas habían aumentado de manera significativa y nuestro país, Venezuela, pues estaba en ese lote. Esta otra lámina, también aportada por la Organización Panamericana Sanitaria, fíjense, también se refiere al paludismo en las Américas en cuanto a los países, cómo es la situación en los países. Y entonces acá tenemos, por ejemplo, en verde Brasil, 24% aportaba Brasil de los casos de malaria en el año 2017. Y mayormente de Acre y de Cruzeiro do Sul. Sin embargo, entonces vemos a Venezuela que aportaba para ese año a las Américas 53%, más, un poquito más de la mitad de los casos de malaria, siendo el estado Bolívar, nuestro estado, el más importante en aportar casos de malaria, 34%, y el municipio Sifontes, ¿verdad? El más frecuente, no sé cómo hago para disminuir acá, con 18%. Seguido del Callao, 5%, Caroní, Cedeño y Sucre, 2% cada uno. Y Amazonas, en segundo lugar, después de Bolívar, en ese año, 9%, ¿verdad? Siendo Atures, el municipio Atures, el más importante en aportar casos. Entonces, ni modo, en todas las láminas que hemos visto, ¿verdad? Aunque son del 2017 hasta el 2018, lo que se ve es un aumento de la malaria de manera significativa en nuestro país. Acá tenemos 2 mapas. El mapa de la parte superior izquierda es del 2010 y el mapa del centro es del 2018. Entonces, en ello lo que tenemos es que comparar cómo el IPA, que es el índice parasitario anual, el año 2008, estuvo, ¿verdad?, incrementado en estos países. Y acá vemos, al comparar, que había muchos estados en blanco, y entonces aquí no, aquí hay muchos estados en verde, hay estados en beige y en amarillo que antes no estaban. Y eso, vean que acá un IPA muy alto es cuando más de 50 láminas de las examinadas son positivas. Entre 10 y menos de 50, que es el beige, es un IPA alto. Amarillo, entre 5 y 10, medio, y el verde, menos de 5 es bajo, y en 0 no hay riesgo. Entonces, obviamente, cuando comparamos ambos mapas, vemos que en el mapa del medio del 2018, obviamente, aumentó el índice parasitario anual en nuestro país. Y estas son las cifras comparativamente. Entonces, vemos que para el 2015 habían 136.402 casos de malaria, para el 2016
242.760 casos de malaria. Para el 2017, 411.586 casos de malaria. Y para el 2018, que es la más cercana que tenemos acá, 401.365 casos. Otra cosa muy importante es ver cómo ha sido la fórmula parasitaria en nuestro país. ¿Qué especie parasitaria es la más prevalente? Es la que aporta más casos. Y vemos que Plasmodium vivax ocupa el 76,87% de los casos de malaria en Venezuela para el año 2018. Y Plasmodium falciparum, que es el más grave, 16,78%. Las infecciones mixtas, es decir, por vivax y por falciparum al mismo tiempo, 6,33%, y Plasmodium malariae, muy bajo, menos del 1%. Entonces, esas serían las especies que han predominado. Acá tenemos otra lámina más actualizada, ¿ves? Del 2000 al 2019, malaria, casos nuevos notificados en Venezuela. Entonces aquí lo que vemos es que desde el 2015, desde el 2014 ya comienzan a aumentar, ¿verdad?, los casos de malaria, y para el 2019 se reportaron 432.945 casos de malaria. Esa es la última cifra que tenemos allí. Luego vamos a ver el 2020, qué fue lo que pudimos conseguir a través de medicina tropical de la UCB. Sin embargo, vean, en esas láminas que les he mostrado, que les dije una cifra, fíjense este comentario. Yo lo iba a quitar, pero prefiero que ustedes escuchen este comentario. Esto salió publicado en un diario en Guadalajara, México, el 18 de abril del 2019. Y el título del artículo era "La epidemia de malaria en Venezuela de magnitud sin precedentes". Y allí publicaron que los científicos estiman que hubo 1 millón de nuevas infecciones de malaria en Venezuela el año 2018. ¿Por qué? Fíjense que esta cifra de 1 millón de casos es una estimación de los expertos en el país, ya que el gobierno silenció las estadísticas epidemiológicas definitivamente durante el 2018. Entonces, extraoficialmente, hasta la semana 52, creo, se habían registrado más de 492, hasta la semana 44 del 2018, se habían registrado más de 492.000 casos nuevos de malaria en el país. Este dato lo dio la doctora Tami, Adriana Tami. Ella es una médico holandés que trabaja con la Universidad de Carabobo y que también forma parte de la Universidad Médica del Centro de Groningen en los Países Bajos, en Holanda. Entonces estimamos que el número de casos nuevos en el 2018 estaría entre 600.000 y 1 millón, debido al subregistro que existe en el país. A las recaídas no contabilizadas de casos de Plasmodium vivax, que es el parásito que más malaria produce, aproximadamente 80% de la casuística en el país y el nivel de la epidemia a nivel nacional. Entonces vean que uno no sabe exactamente cómo son los datos. Ya para finalizar, quiero referirme a esta publicación de la OPS, Oficina Panamericana Sanitaria, que hace una actualización epidemiológica de la malaria en las Américas. Y entonces ellos en esta publicación del 18 de noviembre del 2019, ellos dicen que después de una tendencia sostenida hacia la reducción de la malaria desde el 2005 hasta el 2014, iniciando en el año 2015, la región ha experimentado un incremento en el número total originado por el incremento en los 3 últimos años de los casos en Venezuela. El incremento de la transmisión en áreas endémicas en países como Brasil, Colombia, Guyana, Nicaragua y Panamá, y brotes en países que estaban avanzando hacia la eliminación, como Costa Rica, República Dominicana y Ecuador. Acá tenemos entonces ese gráfico, como ustedes lo ven. En azul serían los casos confirmados, en azul claro, ¿ves? Como ha habido un incremento de casos confirmados en azul claro, las barras azul claro. En negro, las infecciones por Plasmodium falciparum y las infecciones mixtas, que también muestran un ascenso. Esto es importante señalarlo porque esa especie, Plasmodium falciparum, es la que produce el paludismo grave y las muertes mayormente. También puede matar vivax, pero muy raro. Y lo otro que vemos acá es esta línea
en azul intenso, que son las muertes. Entonces vean cómo las muertes han aumentado de manera significativa en las Américas hasta 800.000 casos, ¿ves? Y el 2018 se mantuvo como por encima de 600.000 casos. Entonces, esto es las Américas y esto es el papel que Venezuela juega en la producción de casos en las Américas. En Venezuela, el total de casos notificados entre la semana 1 y la semana 41 del año 2019 fueron 323.000 casos y representa una leve disminución, 1.5% con respecto al número del mismo periodo en el 2018, que fueron 328.373, aleluya. En el 2019 entonces hubo un 1.5% de disminución. Y aquí lo vemos, esto es Venezuela ya, las semanas epidemiológicas, y vemos cómo aquí hay una disminución significativa en el número de casos, ¿verdad? A este nivel. Entonces, eso es positivo. Eso es positivo. Ok. Esta es la última lámina a la que me quiero referir en cuanto a la data. Esta es de la semana epidemiológica 52, que ya es al final del año, y del año 2020. Pero vean que esto no está así publicado. Esto es sala situacional del despacho del ministro, imagínense ustedes. Entonces, bueno, estos datos tuve a bien, gracias a que me lo facilitó el profesor doctor Oscar Noya, del Departamento de Medicina, del Instituto de Medicina Tropical de la UCB Caracas. Entonces aquí lo que vemos es casos nuevos de paludismo. Entonces, año 2019, estos fueron los casos nuevos, y acá, esto en la semana 52, esto es una semana epidemiológica. Entonces, cuando comparamos esa semana 52 del 2019 con la 20, vemos cómo en esa semana, el año 2019, en el estado Bolívar hubo 2.253 casos de malaria y para el 2020 hubo 159 casos de malaria, es decir, en diciembre del 2020. Esos son casos nuevos. Ahora, casos nuevos y acumulados. Aquí tenemos 2019. Hubo en Venezuela 398.000 casos en todo el año 2019. Y en el estado Bolívar, 183.300, en el estado Bolívar, no, perdón, en Venezuela, 183.378 casos. ¿Qué significa esto? Bueno, algo muy importante. Fíjense que para el 2020 la disminución fue considerable, menos del 54% de casos y menos muertes, en un 73%. Pero esto ha sido condicionado por la situación país que estamos viviendo, por la falta de gasolina y por la epidemia del coronavirus, que la gente pues se ha movilizado poco, han seguido yendo a la mina, se han quedado más allá y pues no han difundido el paludismo tanto en el país, sino y también pues que los casos pues que más pendientes ha estado el gobierno y los médicos son los casos de coronavirus, pero significativamente hubo un descenso que acá lo podemos ver. Año 2019 en Venezuela, 398.285 casos. Y casos de paludismo en Venezuela en el 2020, 183.378 casos. Ya mencionamos, menos de 54% de los casos en comparación al año pasado y menos de 73% de muertes comparado con el año pasado. Aquí vemos el estado Bolívar, que para el año 2019 se habían registrado 247.700 casos y para el año 2020 114.614 casos. Bueno, con esto lo que podemos concluir, hablando de cifras, es que realmente, ¿verdad? Realmente la cuarentena de la pandemia, ha llevado a una disminución en más del 52% de las cifras de la malaria en Venezuela y una disminución de las muertes. Entonces, aquí tenemos un resumen de las muertes. Desde el año 2000, vean que se morían en Venezuela 9 casos, ¿ves? Llegaron a morir el 2018. Ah, bueno, pero a partir del 2015, como todo, ¿ves? 69 casos. Aquí no veo. 69 casos el 2015, 150 casos el 2016.
Entonces, el aumento del número de muertes fue significativo en ese periodo. Ok, ya sabemos que eso el año pasado disminuyó. Bueno, terminamos con las cifras. En esta lámina lo que quiero mostrarles, quisiera que ellos vieran esta. En esta lámina, tomada del libro del Mandel, el libro del Mandel, Douglas and Bennett, que está aquí abajo, Mandel, Douglas and Bennett, pues ya tenemos ediciones más nuevas del 2020, pero han variado poco. Hay varias láminas que son importantes que ustedes, los estudiantes, repasen, ¿verdad? Desde el punto de vista de parasitología para entender la patogenicidad de este parásito. Entonces vemos, en esta parte, vemos, esto es un eritrocito que está siendo parasitado por un parásito de Plasmodium knowlesi. Fíjense, por su punta axial lo está introduciendo, lo está penetrando, y aquí lo que vemos son las rhoptrias, los micronemas, los gránulos densos. Aquí ya el eritrocito está parasitado. Aquí adentro vemos el parásito, ¿verdad? Y bueno, lo que podemos ver es la vacuola digestiva. La vacuola digestiva. En esta otra vista, lo que queremos significar es de que el efecto del parásito sobre el glóbulo rojo parasitado. Esto es glóbulo rojo. Normalmente los glóbulos rojos tienen una depresión central, ¿verdad? Que ellos son, ¿verdad? Cóncavos, pero con una depresión central. Entonces, cuando están parasitados, ellos pierden esa concavidad y se hacen más bien distendidos. Se hacen distendidos. Además, se le observan en la superficie, como ustedes ven acá discretamente, unos brotes o protuberancias que se llaman NOBS, K-N-O-B-S, NOBS, que serían brotes o protuberancias, que son estos que estoy señalando acá. El glóbulo rojo parasitado, ¿verdad? Produce esas deformidades que se llaman NOBS. Estos NOBS son muy importantes porque a la hora de adherirse o pegarse en el endotelio de los vasos, sobre todo en la microcirculación, pues ellos facilitan la adherencia y producen microobstrucción. Aquí los vemos mejor. Esto es un vaso sanguíneo cerebral. Esto vemos acá, la superficie del vaso sanguíneo cerebral. Vemos este es un eritrocito, perdón, este es un eritrocito. Acá vemos los NOB en el eritrocito, el vaso sanguíneo es esto. Y acá viene el glóbulo rojo, el parásito malárico, ¿verdad? A penetrar este eritrocito en el sistema nervioso central. Entonces, esto lo que quiere significar es la importancia de estas protuberancias NOB. Y en este corte, que es un corte cerebral, lo que vemos son los vasos sanguíneos, los microvasos sanguíneos cerebrales, ¿ves? Llenos de pigmento malárico, los vasos sanguíneos cerebrales en el corte, llenos de pigmento malárico y de glóbulos rojos parasitados. Y en esta última lámina lo que se ve son eritrocitos parasitados con Plasmodium falciparum que estimulan y atraen al resto de los glóbulos rojos no parasitados y se forman las llamadas rosetas, que junto con el papel de los NOB, las rosetas participan, ¿verdad?, al producir esos acúmulos de sustancias como un trombo en la microcirculación y produce microobstrucción. Entonces, bueno, después de haber revisado esto, pues vamos a continuar con parte de la clase en relación al ciclo del parásito. Uno puede pensar que el ciclo del parásito, llevamos media hora ya, uno puede pensar que el ciclo del parásito pues es fastidioso. Sí, puede ser verdad, pero uno tiene que recordarlo, tiene que repasarlo, porque la fisiopatología tiene mucho que ver con esto. Entonces aquí tenemos arriba una mosquito Anopheles hembra que ha picado a un paciente virgen que nunca ha tenido malaria y le inyecta los esporozoitos. Estos en breves días circulan a través de la sangre y llegan al hígado. Y en el hígado se producen dos situaciones. Una situación primaria, que es la invasión de los hepatocitos por los esporozoitos, y entonces estos en días a semanas se produce la maduración
dando, ¿verdad?, esquizontes que se rompen cuando están maduros y liberan parásito al torrente sanguíneo. Y aquí viene la invasión a los eritrocitos. Muy importante, este es el primer punto que es importante en este ciclo, porque dependiendo de la especie, si se trata de Plasmodium vivax, solamente ellos van a tener predilección por invadir los eritrocitos jóvenes, es decir, los reticulocitos. Pero Plasmodium falciparum invade glóbulos rojos jóvenes y glóbulos rojos viejos. Significa esto que hay más chance de que mucho más número de glóbulos rojos se infecten, ¿verdad? Se han infectado por el parásito malárico. Acá tenemos la evolución de el trofosodito inmaduro, vean los anillos adentro del eritrocito, después eso va madurando hasta que se forman los esquizontes, y estos esquizontes maduros en sangre periférica explotan, y es muy importante, está en rojo acá, porque vamos a ver cuando hablemos de algunos síntomas como la fiebre, que la fiebre se produce después de la ruptura del esquizonte maduro. Una vez que se rompe el esquizonte maduro, en el torrente sanguíneo, bueno, esto va a seguir dos cursos. Uno va a invadir, los merozoitos van a invadir nuevos eritrocitos, y este ciclo pues se va a mantener en el tiempo, si no hay tratamiento. Pero otras células se van a diferenciar en gametocitos, el gametocito hembra y el macho. Y ellos son los que cuando un mosquito pica al enfermo con malaria, él chupa, al picar, él chupa estos gametocitos, y en el tracto digestivo de este mosquito, pues se va a producir una transformación del ocineto, ¿verdad? Y una maduración a lo largo de todo el intestino hasta llegar a las glándulas salivares, donde de nuevo, si este mosquito anófeles pica a un paciente, le inyecta de nuevo los esporozoitos y comienza el ciclo. La segunda parte importante de este ciclo es que a nivel del hígado, cuando se trata de Plasmodium vivax, así usted dé el mejor tratamiento, que tiene que explicarle al paciente y decirle, vea señor, así yo le dé el mejor tratamiento a usted, usted puede, en su hígado pueden quedar latente el parásito malárico de vivax, y dependiendo de situaciones como estrés, baja de las defensas, enfermedades debilitantes, desnutrición, etcétera, se puede reactivar este ciclo y comenzar de nuevo, ¿ves? Liberarse, madurarse este esquizonte hepático y liberarse y comenzar la invasión a los glóbulos rojos y mantenerse este ciclo, ¿eh? Entonces, por eso digo yo que aunque fastidioso que uno diga, es importante saber o repasar ese ciclo. Y aquí simplemente, después vamos a ver otras láminas de esto. Aquí, como se los di en el ciclo, vean el esquizonte maduro, el eritrocito lleno de parásitos maláricos a punto de explotar. Y acá, la ruptura de ese esquizonte maduro, ¿ves? Entonces, muy importante verlo porque para uno saber que eso existe. Una vez revisado esto, vamos a hablar de la fisiopatología. Y vemos que de las cosas importantes a las que me tengo que referir, tenemos dos. De este cuadro, que también lo pueden encontrar en la edición del Mandel. En la edición del Mandel, pero fíjense que esta es una edición del año 2000. El Mandel es el libro Principios y Práctica de Enfermedades Infecciosas, es el libro básico para estudiar infectología. Entonces, me voy a referir a dos renglones solamente. El primero, que el evento del ciclo de vida del parásito sería la entrada del esporozoito al hepatocito. Entonces vean que la ligandina del parásito es la proteína circumporozoítica, y la molécula receptora del hospedero son los proteoglicanos separansulfato y las proteínas relacionadas a receptores de lipoproteínas de baja densidad. Eso por un lado. Y el último renglón, que sería la citoadherencia del glóbulo rojo parasitado por Plasmodium falciparum.
La ligandina del parásito es la proteína 1 de la membrana del eritrocito infectado por Plasmodium falciparum, y esto tiene variedades genéticas. Y en el hospedero, la molécula receptora son las proteínas de adhesión, las que están en el endotelio vascular de todos los seres humanos. Y que cuando ustedes estudiaron ateroesclerosis, por ejemplo, tuvieron que estudiarla porque son estas proteínas. La proteína CD36, ICAN1, VCAN1 y el AN1. Muy importante para que el eritrocito infectado por el parásito malárico se una a estas proteínas, a estos receptores, y se produzca la enfermedad microvascular en la microcirculación. Entonces, cuando hablamos de patogénesis de la infección malárica, un rasgo importante en la patogénesis de la infección por Plasmodium falciparum, que es el que produce infección más grave, es la habilidad de las formas de trofozoitos y esquizontes maduros para producir secuestro en la microvasculatura venosa profunda. Ya vimos las razones, ya las vimos en las láminas anteriores. Y, ahondando un poquito más, tomado del Mandel también, esta parte de la patogénesis de la infección malárica, este secuestro que se produce en la microcirculación es promovido por un número de eventos donde la adherencia de los eritrocitos infectados a la célula endotelial es importantísimo. Las rosetas que unen glóbulos rojos infectados a los glóbulos rojos no infectados, la reducida capacidad de deformabilidad del glóbulo rojo infectado que vimos que pierde su biconcavidad y se pone más bien distendido, y el agrupamiento de los glóbulos rojos por las plaquetas, pues hacen que se adhiera esto y se produzca microtrombo. En la infección por Plasmodium falciparum, los glóbulos rojos infectados pueden acumularse en todo el cuerpo, donde haya microcirculación, en el cerebro, el riñón, corazón, pulmón, hígado, dermis, médula ósea y placenta. Fíjense entonces la capacidad que tiene la especie de Plasmodium falciparum de producir malaria grave. Por eso, la siguiente lámina, tomada del Mandel, de la edición del 2015, vemos que, ¿cómo se define qué es malaria severa, qué es malaria grave? Entonces, estas serían las condiciones. Malaria cerebral, que sería un paciente con paludismo en el cual hay una disminución de la conciencia y hay convulsiones, la presencia de distrés respiratorio, postración, hiperparasitemia, anemia severa, hipoglicemia, ictericia, hemoglobinuria, shock, dejar de comer y dejar de ingerir líquidos, vómitos repetitivos e hiperpirexia. Cuando un paciente con malaria presenta esto, ojo, estamos ante una malaria severa, grave, complicada, y el riesgo de morir es elevado. ¿Cuánto ha pasado? Bueno, seguiremos. Entonces, bueno, siguiendo con los aspectos fisiopatológicos, vamos a hablar un poquito de algunos síntomas y de algunas expresiones clínicas. ¿Cómo se producen? La fiebre. Existe una asociación directa, ya lo habíamos dicho allá en el ciclo, entre la ruptura del esquizonte maduro y el paroxismo febril. Los monocitos estimulados por el pirógeno exógeno, que sería el parásito malárico, ¿verdad? Cuando se rompe el esquizonte maduro, los monocitos son estimulados y liberan un pirógeno endógeno en respuesta a su inducción, que son las citoquinas, las interleuquinas, factor de necrosis tumoral. Entonces, también se produce con todo esto una vasodilatación acentuada. La anemia es un mecanismo multifactorial y complejo en el paludismo. Fíjense que, por un lado, existe lisis intravascular, es decir, los eritrocitos parasitados explotan, se rompen. A mayor número de eritrocitos parasitados, como es el caso de falciparum, bueno, mayor lisis intravascular, mayor severidad de la anemia. También hay remoción de eritrocitos infectados por la fagocitosis y por el secuestro esplénico. Los glóbulos rojos padecen un intenso estrés oxidativo, entre otras cosas, la deformabilidad del mismo. Ya dejo de... ¿Qué pasó? Están hablando. Los glóbulos rojos, como les dije, padecen un intenso estrés oxidativo que altera, entre otras cosas, la deformabilidad del glóbulo rojo, y el factor de necrosis tumoral, la citoquina, que es, ¿verdad?, producida como pirógeno endógeno, inhibe la producción de eritropoyetina, crea resistencia a la acción de la eritropoyetina y aumenta la eritrofagocitosis. Entonces vean que la anemia
es multifactorial y es compleja. El edema pulmonar y el síndrome de distrés respiratorio agudo es común en malaria complicada en adultos, pero es rara en niños. No se asocia a derrame pleural. Aparece generalmente después que otras manifestaciones de malaria grave van mejorando y cuando el paciente se está recuperando después de la terapia antimalárica. Entonces uno no puede abandonar a este paciente porque va mejorando, sino por el contrario, uno debe estar atento de que pueda aparecer un edema pulmonar o el síndrome de distrés respiratorio agudo. El SDRA está asociado a acidosis metabólica, infecciones pulmonares agudas severas, a sepsis, neumonía por aspiración y cambios en el patrón respiratorio que es frecuente en la malaria grave. Aquí tenemos un estudio radiológico donde vemos un SDRA en un paciente con malaria. Fíjense, son los cambios iniciales. Pulmón blanco y al final todo el pulmón se puede ver blanco. La malaria cerebral, que es la que causa más muerte de estas complicaciones, vemos que los hallazgos histopatológicos comunes son, hay un intenso secuestro de parásitos en la microvasculatura, ya lo habíamos visto en las láminas anteriores, ¿verdad? Cuando estábamos haciendo la introducción en la fisiopatología. Hay hemorragias difusas cerebrales, hay infiltrado leucocitario perivascular y hay evidencia inmunohistoquímica de activación del endotelio por el papel del óxido nítrico. En esta lámina, que siempre me gusta mucho comentar, vemos el papel de esa citoquina, el factor de necrosis tumoral alfa, en agravar la malaria cerebral en los niños con malaria cerebral. Acá tenemos, este es un estudio publicado en New England Journal of Medicine, publicado por un autor cuyo apellido es Grau, y en ellos, esto se hizo en niños en Malawi, África, en niños que ingresaban a un hospital de esa comunidad con malaria cerebral. Entonces ellos tomaron muestra de sangre en el ingreso y cuando el factor de necrosis tumoral alfa tenía un valor de menos de 100, vean que la mortalidad de los niños con malaria cerebral era baja, 4%. Cuando los valores de la citoquina del factor de necrosis tumoral alfa estaba entre 100 y 500, la mortalidad subía a 17%. Y cuando estaba esta citoquina mayor de 500, vean cómo la mortalidad subía de manera considerable a 42%. Entonces esto nos dice cómo es la fisiopatología en la malaria cerebral. Se encuentran elevados niveles de factor de necrosis tumoral alfa y óxido nítrico. Aumenta la expresión de las moléculas de adhesión y CAN1 en los capilares cerebrales. Y el evento final es obstrucción microvascular e isquemia distal. Vemos un corte de cerebro en una macro donde hay múltiple infiltrado hemorrágico, ¿verdad? Que se ve petequial en todo el cerebro. Esto es malaria cerebral. Y acá más de cerca visto las hemorragias cerebrales. Estas dos láminas fueron gracias a este CD-ROOM de medicina tropical editado por la Universidad Cayetano Heredia en Perú y que fue donado y cedido a la cátedra para dictar clases de medicina tropical. Y esto es recordando un corte histológico del tejido cerebral en el que se observa la presencia de parásitos con Plasmodium falciparum maduro y pigmentados secuestrados en los microvasos. Aquí está, este es un microvaso y vean, aquí hay eritrocitos, ¿verdad? Con parásitos y con pigmentos. Estoy en el pleno cerebro. Un tejido, ¿verdad? Como el cerebro, que es tan delicado. Aspectos fisiopatológicos, bueno, otro aspecto importante es la acidosis metabólica, ¿verdad? Que también es multifactorial, vean. Los pacientes con malaria tienen hipovolemia porque ellos vomitan, no comen, ingieren poco líquido y si lo ingieren, pues vomitan. También el secuestro de la microvasculatura, la anemia, la disminución del flujo hepático, la insuficiencia renal y la ingesta de ácido conlleva todo esto a producir un estado de acidosis metabólica, ¿ves? Entonces, que viéndolo más detalladamente, vemos cómo se produce. La citoadherencia por las rosetas y por la deformabilidad de los glóbulos rojos lleva a obstrucción microvascular y eso, ¿ves? Genera en el tejido acidosis metabólica. La hipovolemia
vómitos, diarrea, fiebre y falta de ingesta, también conlleva acidosis metabólica. La destrucción de glóbulos rojos por la lisis que se produce, la supresión de la médula ósea, la disminución de los nutrientes y las infecciones conlleva anemia severa que incrementa la acidosis metabólica por un lado y por el otro genera distrés respiratorio. Y vean cómo todo esto se interrelaciona. Malaria cerebral, acidosis metabólica, distrés respiratorio. Entonces, realmente hay un estado metabólico afectado que hay que corregir. Hay una acidosis metabólica. Y ya para finalizar en la fisiopatología, que creo que aquí podemos descansar un poquito, vamos a ver las diferencias. Todo lo que hablé antes es Plasmodium falciparum. Ahora vean las diferencias con Plasmodium vivax, que no es tan mortal. Es una enfermedad tremendamente debilitante, rara vez mortal. Sus complicaciones más frecuentes son lesión pulmonar aguda, ruptura esplénica, observaciones locales acá en Ciudad Bolívar, en la unidad de terapia intensiva de nuestro hospital Ruy y Páez. Hemos visto pacientes graves con infección por Plasmodium vivax, con malaria cerebral y con SDRA. Muy importante hacer este llamado de atención. La supresión medular de la línea eritroide y la hemólisis son los factores implicados en la anemia, no como en falciparum, ¿verdad? Que había una lista larga de factores. Y estos factores asociados a la baja tasa de mortalidad por la infección por Plasmodium vivax es que ellos tienen predilección solo por los glóbulos rojos jóvenes, los reticulocitos. No hay secuestro microvascular de glóbulos rojos, no existe marcado efecto de citoquina y más bien aquí hay un incremento de la deformabilidad de los glóbulos rojos. Entonces, en la infección por Plasmodium vivax, desde el punto de vista fisiopatológico, lo que está ganado para que el paciente no se complique con frecuencia y no se muera, pero puede suceder raramente. ¿Estamos claros? ¿Ok? ¿Podemos descansar? Ajá, yo quiero descansar unos minutos, 5 minutos, y luego voy a continuar con la clínica y con el manejo del paciente.